La política. La política. Eso que aparece en forma de panfletos cada 2 años. Y el comienzo de la campaña con vista a las próximas elecciones. Y en realidad está cuando elegís el noticiero que mirás. Gracias por eso nos elegiste. Si le regalás un poco de azúcar a tu vecina. O incluso cuando decimos. No, a mí no me interesa la política. No hablen de política. Un podcast que hace todo lo contrario. Todo lo contrario. Segunda temporada. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de No Hablen de Política, episodio número 15 de la segunda temporada. Esta segunda temporada que tuvo 2 partes, una pretemporada y una segunda temporada ya oficial, que hoy, bueno, está llegando a su episodio número 15. Como siempre, no estamos solos en esta aventura, estamos con Tomás Cogliatti desde los controles centrales, como siempre, y con mi amigo, con mi compañero Alexis Grierson. Ale, ¿cómo estás? Hola Leo, bien, con una semana que transcurrió y es más política que otras veces. Venimos hablando mucho de probablemente el tema de los últimos años, que es la pandemia por el coronavirus, pero este tiene un olorcito político más interesante y que lo hace un poco más atractivo a la hora de debatir. No sé cómo lo ves vos. Sí, coincido que de a poquito también el año le fue, la agenda de discusiones políticas más heterogéneas, ¿no? Le fue ganando la agenda a la pandemia, un poco por presión de algunos actores de la política y otro poco porque, bueno, también el devenir, me parece, cotidiano de la vida social va exigiéndole a la política otras acciones. Y la estructura también del funcionamiento político me parece que también lo lleva a discutir otro tipo de temas, por ejemplo, de más tinte electoralista, ¿no? Y demás. Pero también tenemos una particularidad en la Argentina de mucha efervescencia política y creo que sí, claro, está plasmada, ¿no? En esta semana. Sí, porque siempre se vive al límite. Todas las semanas encontramos algo distinto y esta no es la excepción. Como siempre, saludamos a la gente de Radio Universidad, la 90.1, por cedernos un lugarcito. Si nos estás escuchando por ahí, te recordamos, obviamente, que esto se puede escuchar todos los lunes a las 7 de la tarde en la 90.1 Radio Universidad de Olavarría, así que insistimos en el agradecimiento y obviamente los invitamos a quienes no pueden escucharlo por Spotify o por YouTube a hacerlo por la vieja y conocida FM. Así es. Ya decir FM vieja es como fuerte, pero bueno. Y cumplió 100 años, ¿no? Claro, la radio. Claro. Sí. Que también agradecer obviamente a Radio Universidad que nos dio un espacio para hablar de lo que es la radio hoy, y obviamente mencionamos el podcast y salió toda una linda charla acerca de los nuevos formatos de reproducción, que eso también está bueno, así que también reiterar el agradecimiento y haber sido parte de este un poco homenaje, otro poco celebración, la verdad que estuvo muy bueno. Así es. Bueno, lo que también va a estar bueno, creo, o por lo menos apostemos a eso, es este episodio que arranca entonces con el tema 1. El misterio de la reforma. ¿Cuál es el eje central? ¿Cuál es la filosofía del proyecto? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que se busca? Idas y vueltas hasta marchas en contra de la reforma judicial. ¿Qué puntos en particular te molesta de esta reforma judicial? No quiero que Argentina sea Venezuela y vamos para ese punto. No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Así nací y así soy. Los que no me quieren ni modo, pero yo creo que algunos me quieren. Pero, ¿de qué se está discutiendo? ¿Hay o se esconde un plan de impunidad detrás de este gran título que nadie puede discutir, que es que la justicia en la Argentina necesita ser saneada? ¿Cuáles son los puntos sensibles? Van a fusionar el fuero criminal y correccional federal con el fuero en lo penal económico. Desde algunos artículos, pasando por designaciones de jueces y quita de poder. ¿Por qué no hacer una reforma judicial que incluya
el reordenamiento de la justicia federal, licuar el poder de los jueces federales, que todos podemos coincidir que la verdad que es un, para mí es un era propósito noble. Cuando el poder está en juego, se ven las intenciones. Pero bueno, sirvió. El objetivo que tuvimos de tirar el anzuelo sirvió porque salieron todos, obviamente, los grupos mediáticos en primer lugar, y muchos políticos que en realidad lo que hacen es repetir eso. Algo tan sencillo como una pregunta. ¿Qué corno es la reforma judicial? Digo, ha habido tantas cosas en los últimos días. Sí, perdón. Es que ya si arrancamos así, parece el tema 2. Sí, escuché tantas cosas de la reforma judicial que en paralelo no escuché nada. Digo, uno dice, no sé qué es, no sé en qué consta. Ya tiene media sanción en lo que son en el Congreso. Digo, lo aprobaron los senadores. Hubo una sesión donde se recuerdan más los memes que el contenido en sí. Entonces, la pregunta que dispara este eje es, ¿qué es la reforma judicial y por qué estamos todos discutiendo la reforma judicial? La verdad me sorprendiste, porque no pensé que ibas a arrancar de esa manera. Todo por el rating lo estamos haciendo, claramente. Claro. Bueno, la pregunta me parece igual atinada y sobre todo me parece con un lenguaje coloquial del cual nadie va a desentenderse, por lo menos. Distinto, ¿no?, de la discusión de la reforma judicial, que a mí me parece que entró en un terreno... A ver, hoy con el resultado ya dado en la Cámara de Senadores y pasando a diputados y sobre todo analizando que hay un resto de discusión en la Cámara de Diputados y un resto de discusión previo a que llegue a la Cámara de Diputados. Se está hablando de un poquito más de 2 meses para que finalmente llegue esta discusión a la Cámara de Diputados. Me parece importante, me parece que está bueno. Hay que partir de que discutir y hablar sobre el Poder Judicial en la República Argentina, y entiendo que debe ser así en cualquier parte del mundo, pero particularmente acá es muy complejo. Estamos hablando de uno de los poderes que menos tutelados por el conjunto de la sociedad está. Nosotros como ciudadanas no elegimos los jueces. La verdad que de la justicia pocas veces se habla de manera positiva. No digo que no existan momentos en los cuales se hable de manera positiva, pero pocas veces es cuestionada su velocidad, su agilidad, es cuestionada su visión también en términos culturales y sociales de cómo encara las discusiones. Bueno, la verdad que tiene un montón de cosas a discutir, pero pocas veces es posible discutirla. Pocas veces es posible cuestionar desde los salarios que cobran los jueces hasta, ¿no?, el punto de vista desde el cual se analizan determinados o los distintos casos que se van a juzgar. Entonces a mí me parece que es interesante que se haya puesto en discusión y que tengamos un resto todavía para seguir discutiendo el tema. Ahora, en términos políticos, qué gran juego que se dio y se está dando, e incluso qué buena pregunta de qué es la reforma o qué es lo que se está reformando, porque hasta la vicepresidenta de la Nación se lo planteó y dijo, esta es una reforma, dijo, los argentinos nos merecemos una verdadera reforma judicial, y además le puso el nombre real, digamos, que tiene lo que se discutió, que es Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, que es otra cosa que no es una reforma. Está claro que es una redistribución. Digo, si uno analiza 2 o 3 puntos así, a grosso modo, uno encuentra que hay una reorganización de los juzgados, hay, la estructura de la justicia federal criminal y correccional, que viene de la década del 90. Ha habido muchos parches y todavía no queda claro el rol de cada uno. Hay cuestiones vinculadas a la cantidad de jueces que haya un sobretrabajo a la hora de las decisiones y
obviamente los tiempos se empiezan a estirar a la hora de tomar determinaciones. La idea es crear una justicia federal penal. Esto va a estar en Ciudad de Buenos Aires y unifica el fuero criminal y correccional federal junto al penal económico. De estos tribunales actúan con una de las 2 secretarías que tienen, y la restante se convertirá en secretaría de los 23 nuevos tribunales que se sumarán a varias provincias del país. Digo, me parece que hay una gran redistribución. Una de las críticas que se hacía es de dónde va a salir el dinero para nombrar jueces, nombrar secretarios, nombrar nuevo personal, y la respuesta del gobierno fue buena. No es, a ver, sí, es más gasto, pero no es un gasto importantísimo, muy por el contrario. Estamos reordenando las necesidades que tiene sobre todo la gente en casos importantes y que tienen instancia federal, y obviamente eso va a agilizar el funcionamiento de la justicia. También hubo toda una cuestión, también hubo toda una cuestión vinculada con la Corte, que ahí es donde se tocó un punto sensible, y ahí es donde creo particularmente que digamos, el rol de la vicepresidenta de señalar que no es un cambio sustancial, sino más bien una instalación de un reordenamiento de lo que es la Corte. De lo que es la Corte, en realidad, de lo que es la justicia. El deseo final de muchos es que la Corte tenga más jueces, aún con la respuesta de la misma Corte diciendo que habían tramitado más de 2.000 pedidos en los últimos tiempos. Claro. Sí, la discusión en torno a la cantidad de integrantes de la Corte también son todas discusiones interesantes. Lo que pasa que yo creo que es una pena que hay dirigencias políticas que no están a la altura de la discusión. Y eso no dirigencias políticas, y justamente. Pero el problema tampoco es que son las dirigencias políticas en sí. Me parece que hay una estructura de poder que es complicada de ser discutida, y la verdad que es muy difícil discutir poder, ¿no? Cada vez que hay que discutir poder se complica, y para la ciudadanía en general mucho más. La ciudadanía queda como en los márgenes de esas discusiones, ¿no? Y termina presa de las operaciones mediáticas, presa de los vaivenes del poder en sí, en lugar de poder discutir seriamente qué es lo que sucede. El tema del dinero y el presupuesto, ¿de dónde va a salir el presupuesto? ¿Con qué plata se va a bancar? Me parece que es una discusión válida y legítima. Ahora, no puede ser que invalide eso la modificación de las cosas, porque uno de los puntos sensibles, como es la cuestión jurídica o como es la cuestión de la justicia, bueno, amerita que nos propongamos cómo vamos a hacer para que funcione bien. ¿Cómo vamos a hacer para que funcione bien? Para que sea ágil, para que sea transparente o lo más transparente posible, para que pueda formarse, para que pueda operar en el conjunto, en la totalidad del país. Bueno, esas son las discusiones. ¿Cuánto se necesita? Todo esto. Bueno, listo. Busquemos cómo hacemos para conseguir todo eso. No, pero eso va a demandar más plata, entonces no. Y entonces, listo, se terminó la discusión. Si se necesita más plata, habrá que buscar más plata. ¿Por qué digo esto? Porque es una de las discusiones que nos dábamos, ¿te acordás? En los primeros episodios. Por ejemplo, respecto del impuesto a las grandes fortunas, que ahora se recuperó como tema. Bueno, sí, habrá que ver de dónde sale el dinero para poder conseguir las cosas que necesitamos para vivir mejor. Y eso incluye, por ejemplo, financiar el funcionamiento de la justicia. De hecho, uno de los puntos interesantes que generó una para mí muy interesante y muy valedera discusión es acerca de esta, que finalmente se eliminó en el Senado, esta posibilidad de que los jueces puedan denunciar presiones de los poderes mediáticos o de los medios de comunicación. Y me parece que es mucho más válido de lo que se cree, digo, porque entiendo que por primera vez estamos viendo una discusión de poder real entre dos sectores enormes en la influencia de la vida de los argentinos, las argentinas, que es por un lado la justicia y por otro lado los medios de comunicación. Digo, tranquilamente la justicia podría usar de chivo expiatorio que hay un medio que lo está presionando para fallar hacia un lado o a otro, pero al mismo tiempo el juez puede aprovecharse de esa situación para fallar a su gusto. Entonces, ese punto que se hablaba del rol de Parrilli, que finalmente fue eliminado, y me parece que se puede interpretar de los dos modos, como un intento político
de atentar, entre comillas, contra la libertad de expresión, y por otro lado también un intento de los jueces de aprovechar ese articulado para salirse con la suya. Entonces, es una de las primeras veces que yo, en un articulado tan chiquito, en una reforma tan grande, encuentro una discusión de poder tan real como la que se vivió en el Senado puntualmente con esta situación. No sé cómo la viste, cómo la analizás vos, Leo. Sí, yo la analizo primero que se retira, ¿no? Para mí tiene muchos puntos de análisis. Uno, el hecho de poder blanquear la existencia del poder mediático, ¿no? De dueños de empresas y demás que ejercen, vamos, quizás sí, ejercen presión sobre el poder judicial. A ver, cuando se discutió la ley de servicio de comunicación audiovisual en la Argentina, tardó, si mal no recuerdo, 4 años en poder implementarse por trabas que las propias empresas mediáticas le imponían. Y esto vale recordarlo porque muchas veces uno se olvida lo que costó esa ley. Costó tanto construirla y efectivizarla que ni bien perdió el gobierno, Mauricio Macri, siendo presidente, la transforma automáticamente por decreto. Entonces, esa ley, por ejemplo, llegó al punto tal de que fue la Corte Suprema de Justicia la que tuvo que pronunciarse, y ni siquiera es que se pronunció por sí sola, tuvo que hacer una audiencia especial, convocar abogados, o sea, ese es el poder que tienen las corporaciones mediáticas. Entonces no me parecía mal su incorporación. Tal es el poder que se tuvo que retirar. O sea, Parrilli tuvo que decir, bueno, saquemos este articulado, al fin y al cabo no va a estar lo de las presiones mediáticas. Ahora, sí fue interesante que en muchos aspectos que haya estado, porque habilitó una discusión que tal vez se pasaba por alto, habilitó una discusión incluso la de decir, bueno, pará, pero cualquier juez podría decir, o qué se entiende por poderes mediáticos también, o qué se entiende por presiones mediáticas. Un periodista podría hacer una presión mediática denunciable porque dijo algo en la televisión, o se refiere a los dueños de los canales de comunicación, o ¿a qué se refiere? Bueno, al margen de eso, me parece que estuvo bien la discusión, y en definitiva hasta me parece que terminó siendo hasta estratégico para el gobierno, no sé, me da esa sensación, tal vez me equivoco, que por un momento marcó una discusión dentro de la reforma que se salía del tema de la impunidad. Estaba entrampada en la discusión de la impunidad y de repente apareció esto que la llevó para otro lado. Alteró tanto a quienes construyen los discursos de opinión pública, que son los medios de comunicación, que dejaron de hablar de impunidad para pasar a hablar de no, contra los medios, ¿no? Y era bastante coherente incluso la discusión, no del lado de los medios, digo, del lado de los que decían, pero los medios construyen poder y presionan a la justicia, que hasta, te digo, le dio cierto tinte más amigable a la discusión por la reforma, entre comillas. Otra de las discusiones es cómo le ponen título tan rápido a las cosas, ¿no? Los medios de comunicación, si quieren imponerte una cosa, le dicen enmienda Parrilli, y le pusieron enmienda Parrilli y lo decían todos, hasta los que estaban en contra y los que estaban a favor terminaron aceptando enmienda Parrilli. El poder que tienen los medios para ponerte un título de algo de manera inmediata, como ley de medios K, como enmienda Parrilli, como impunidad, o sea, es fascinante y a la vez perverso lo rápido que pueden construirte un título y un sentido común de cualquier cosa. Sí, y va a ser una discusión que va a continuar. Obviamente esto va a ingresar en la Cámara de Diputados. La oposición por ahora se negó a discutirlo, teniendo en cuenta que hablan de que no es el momento, sobre todo porque estamos en medio de una pandemia, y que creen que son temas para discutir de forma presencial y no están dadas las condiciones para hacerlo aún. Sonó a poco, pero de todos modos la discusión continúa porque el oficialismo mantiene los números necesarios, primero para dar quórum y segundo para llevar adelante el debate. Así que este tema de la reforma, que es apasionante y muy interesante, va a tener obviamente otro capítulo en este podcast, quizás en otro programa, pero a partir de este momento nos metemos de lleno en el tema número 2. Yo digo,
Tú dices, vosotros diréis. Duhalde El Sabeta de Banfield. auguró un golpe de Estado. ¿Qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Pero usted dice que Alberto Fernández va a tener un golpe? Claro, por supuesto. ¿Que Alberto Fernández va a tener un golpe? No, ¿dónde va a ser? ¿Cómo se...? El radical Sainz dijo que se está gestando una cosa complicada. Pero no sabemos a qué se refirió. Yo digo, ¿cuánto tiempo demora eso en explotar? Guillermo Moreno. ¿Es libertario? Y resulta que con el tema de la libertad, ¿por qué la juventud irrumpió en el peronismo? Mi generación y éramos todos peronistas, porque Perón era la libertad. Perón sigue siendo la libertad. El problema fue que Kicillof empezó a hablar del rol del Estado. Y todo era el Estado, y el Estado, y el Estado, y el Estado, cuando el peronismo no es el Estado. El peronismo es el hombre libre. La reflexión de la política en su estado Más pobre. ¿Quiénes son los referentes de las opiniones políticas en la Argentina? Si lo corresponde, no le corresponde. Pero dice Gorodich que los jubilados pagan ganancias. No, todos los jubilados. Lo digo nuevamente porque la otra periodista. Si pedimos un aporte. Acá dice no todos los jubilados pagan ganancias. Todo comenzó el lunes pasado en un programa de América 24 con Luis Novarecio, donde Eduardo Duhalde, expresidente de la Nación, se mostró firme y seguro al sostener que el año que viene no habría elecciones y que el golpe de Estado era una gran posibilidad. Incluso dijo que se va a generar un clima peor al que se vayan todos y que ya que puede terminar una especie de guerra civil. Esto generó, obviamente, un impacto impresionante en la política argentina que como pocas veces se alineó para repudiar los dichos de Duhalde. Día después dijo fue un desenganche de la realidad, dijo que no, que fue una locura plantear esta hipótesis acerca del futuro, pero en el medio hubo otras afirmaciones bastante peligrosas en términos democráticos. Uno fue el radical Ernesto Sanz en un Zoom, y además hay otras afirmaciones acerca del señor Guillermo Moreno, que vaticinó que Cristina y Alberto no van a llegar juntos a la elección del año que viene, y habló del peronismo y habló de un montón de situaciones puntuales del peronismo. ¿Qué pasa, Leo, cuando dirigentes políticos hablan y hay que salir a aclarar, a cuestionar o incluso a repudiar? Bueno, primero yo no vi a todo el arco político repudiando lo que dijo lo que dijo Eduardo Duhalde, sobre todo con la vehemencia con la que suelen hacer algunos repudios. Y eso es un dato importante e interesante. Algunos no lo hicieron por tal vez una suerte de respeto, si se quiere, hacia la figura o el lugar que le brindan a Duhalde. Otros tal vez porque desde ya que estoy haciendo opiniones personales, ¿no? Tal vez cierta simpatía con lo que dijo y entonces mejor no salir a repudiarlo. Pero la verdad que han salido a decir, no sé, la República y las instituciones están en peligro por una reforma judicial que se va a discutir en el Senado de la Nación, o sea, donde se tienen que discutir las cuestiones de las instituciones, y cuando un expresidente dice que el año que viene no va a haber elecciones, va a haber un golpe de Estado, que ese golpe de Estado va a ser llevado adelante por los militares, porque no nos olvidemos de ese elemento que no es menor para la historia argentina. Decir que ese golpe de Estado lo iban a hacer militares, no dijeron nada, no sacaron ningún comunicado, no se escandalizaron. Entonces, todo el arco político no fue. Hay algunos que, no sé si por simpatía o porque les gusta alimentar cierto clima. Después Duhalde, yo creo que con mucho criterio, dijo que, bueno, que no estaba fuera de sí. Y eso es para destacar, hoy lo charlamos, Ale, fuera de estar grabando, ¿no? El hecho de que es atinado el hecho de que por lo menos Duhalde haya dicho que, bueno, que puede tener lapsus psicóticos, dijo, ¿no? Una cosa así. Sí.
Sí, a ver, hay que entender que Duhalde es un dirigente que no tiene, no está ni cerca de tener el poder que alguna vez ejerció en nuestro país. Digo, no solo fue expresidente, sino que fue un referente del peronismo durante muchísimos años, sobre todo de mitad de los 90 en adelante e inicios de los 2000. Está catalogado como ser uno de los principales impulsores de la candidatura de Néstor Kirchner para su llegada al poder en 2003. Digamos, es un dirigente de peso en la historia argentina, es un dirigente incluso que se lo recordará por haber agarrado la papa caliente el 2001, una asamblea lo designa como presidente de la nación y gobernó hasta el 25 de mayo de 2003. Es una figura que no se puede menospreciar en la historia argentina. Está claro que ya los achaques de los años han hecho lo suyo. Es un dirigente que se aproxima a los 80 años y que ha tenido claramente un acto erróneo. Él lo admite, me parece que no hay margen de discusión acerca de qué quiso decir o qué no quiso decir. Sí voy a darme un permiso para defender una parte de los dichos de Eduardo Duhalde, que hablan de gobiernos democráticos militares en América Latina, y que él habla que se está generando un contexto. Él cita el caso de Brasil y el caso de Chile, creo que también menciona el caso de Bolivia. Ahí te voy a tener el lapsus psicótico yo, porque no me acuerdo. No, sí, lo menciona Bolivia. Habla de casos puntuales donde, por vías democráticas, los militares están adquiriendo un poder inusual o comparable con las dictaduras militares de Latinoamérica, por ejemplo, de los años 70. En ese sentido yo coincido hasta en las comas con lo que dice Duhalde. Él después, en su explicación acerca del miedo de que haya un golpe militar en Argentina, habla de que él analiza ese panorama. Dice: yo le tengo pánico al golpe de Estado. Me pongo a pensar, veo el avance del militarismo en América Latina y me empieza a dar más miedo. Eso evidentemente produce en mí ese efecto. Mi hija le dijo a mi nieta: papá tuvo un momento, un desenganche de la realidad y dijo lo que no tenía que decir. Esto lo dijo el propio Duhalde. Pero para entender, digo, que hay una parte contextual que a Duhalde le permite decir algo que está totalmente fuera de posibilidad, pero me parece que en ese análisis termina hablando muy bien de la Argentina. Digo, si uno analiza la historia reciente, digo, lo más cercano que hemos estado a una situación de riesgo en torno a la democracia fue en 2008, cuando el campo decide hacer un bloqueo a la producción en todo el país por la sanción de una ley que finalmente no fue aprobada. Digo, eso fue quizás uno de los momentos donde todos pensaban que la famosa mesa de enlace se metía a la Casa Rosada con tractores y todo, digo, donde uno podía empezar a pensar... Qué polémico lo que decís igual, Ale. Sí, pero fue uno de los momentos donde realmente ¿Dónde queda el 2001, no? O sea, la renuncia de un presidente y después una seguidilla de renuncias presidenciales. No había tractores, era la gente que estaba directamente en la calle, saqueos, y ahí sí que se ingresaba al Congreso, a la Casa Rosada, asambleas populares. O sea, me parece que la institucionalidad durante eso... El principio del inicio del siglo XXI en Argentina fue bastante convulsionado y aún así se resolvió institucionalmente, lo mismo que el conflicto con el campo. O sea, para mí no son comparables, pero la Argentina ha salido institucionalmente, desde el retorno de la democracia, de situaciones bastante complejas. Sí, ni que hablar, obviamente, si uno habla de los levantamientos carapintadas. Digo, hay un montón de ejemplos del 83 para acá. Pero está claro que en el 83 nace ya un movimiento democrático muy fuerte, con bases muy fuertes, donde además creo que podemos dividir la cuestión militar en dos partes. Una, la garantía de la impunidad que brinda el expresidente Carlos Menem, con la obediencia de vida, con obviamente posibilidades para salir de la cárcel. También tiene el rol Alfonsín ahí. Pero la otra parte, que me parece la parte interesante, que fue correr a los militares ya de las decisiones de poder en términos democráticos en un gobierno.
Tal es así que está claro que el jefe de las Fuerzas Armadas en la actualidad salió rapidísimo a desmentir los dichos de Eduardo Duhalde. No solo eso, sino que además salió a reforzar esta idea de que uno de los trabajos de las Fuerzas Armadas es limpiar este estigma que tiene de golpista, de entrar, de tener poder por las armas y de generar dictaduras, y se está trabajando justamente con el gobierno para cambiar esa mirada. Lo loco... habla de una... Sí. No, lo que digo que lo loco de lo que generó Eduardo Duhalde con esos dichos es toda esta cadena de cosas de las cuales tenemos que hablar, que la verdad que estaban bastante archivadas en nuestros temas de discusión cotidiano. Yo creo que eso también es lo preocupante, es cómo se para pasar a otro nivel de la charla en este bloque, que es los discursos que se habilitan, ¿no? Y la legitimidad que tiene habilitar determinados discursos. Duhalde, al hacer este comentario, por ser quien es, además, ¿no?, cobra una relevancia que nos hace discutir este tipo de cosas. Golpes de Estado militar en la Argentina. Sí, yo comparto el diagnóstico que hace Duhalde de un ejercicio represivo o de las fuerzas represivas del Estado en el continente. Que hay un auge de eso, o por lo menos que hay un refuerzo, es verdad. Pero también es verdad que son experiencias políticas distintas. Como es verdad que la experiencia política que tiene la Argentina, y en particular en relación a sus Fuerzas Armadas, es bastante diferente del resto de los países, no solo de ahora, sino desde el retorno de la democracia, por lo menos. Y bueno, la verdad que hablando de la política argentina no es para nada menor, pero mencionar eso habilita el discurso y que estemos hablando de esto. Y ahí es donde quería ir con los discursos, porque otra de las cosas que sí yo rescato, por lo menos de lo que dijo Duhalde, es el hecho del clima social que se vive. Y el clima social yo creo que uno lo puede analizar desde muchos puntos de vista, pero uno de los puntos de vista es desde lo discursivo. Así como Duhalde habla de un potencial golpe de Estado militar, del cual después se desdijo, hay otros que hablan de el clima virulento que existe en la Argentina. Los discursos, ¿no?, de odio, ya los discursos de nivel con personas que tienen peso mediático, peso político, ¿no? Sanz diciendo esto va a explotar, esto no dura nada, le estamos soplando en la nuca al peronismo, dijo hace unas semanas atrás, ¿no? O el último de los comentarios es de Leuco Grande, Alfredo Leuco, en TN, que estaba haciendo un editorial muy enojado con el gobierno y termina diciendo gobierno de científicos, las pelotas. Epa, dije yo, ¿qué le pasa? ¿Desde cuándo Alfredo Leuco se muestra así tan fuera de la línea, ¿no? Porque claro, que no le guste el kirchnerismo, que no le guste el peronismo y demás, vaya y pase, es tolerable dentro de la democracia, si se quiere, ¿no? Para hablar en esos términos. Ahora, expresarse de esa manera, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad hay en la construcción de los discursos para intentar generar climas? Y digo intentar, porque yo no estoy de acuerdo con que hay climas, pero que intentan generar determinados climas y... Ernesto Sanz es un radical, casi ministro de Justicia del gobierno de Macri. Se habla de que fue uno de los grandes gestores de la llegada de Macri al poder, pero que cuando llegaron al poder se retiró. Es más empresario que político y ahora otra vez está metido de lleno en la política. Yo digo, si se repudiaba votar abiertamente los dichos de Eduardo Duhalde, incluso Sanz dijo que tuvo un exabrupto y demás. ¿Qué pasa con los dichos de Sanz? Digo, Sanz no solo dijo lo que mencionaba Leo, sino que habló de mucho condimento social que existe y de que se está gestando una cosa complicada. Estos tipos, habla de Duhalde, reciben info del conurbano. En Gran Buenos Aires hay mucho malestar social, una masa poco manejable. Y esta historia de nunca terminar de que el conurbano es violento, de que el conurbano va a generar un golpe de Estado, o va a generar que caiga un gobierno, o generará que la crisis se agudice de forma tal de que el gobierno que esté gestionando salga del poder. Digo, y mucho se habla... Sí, pero
Yo ahí tengo una discusión que para mí hay algo medio perverso en lo que dice Sanz, o se equivoca a propósito. Él hace una asociación, Eduardo Duhalde, con Urbano, conflicto, se está gestando algo, ¿no? Y la verdad es que... Sí, claro. Y la verdad, o sea, primero está gobernando el peronismo. Segundo, cuando dicen Duhalde con Urbano, conflicto, ¿qué es? 2 segundos hay que pensar. ¿Qué es lo primero que uno asocia? ¿No? Bolsones de pobreza, protesta social, desestabilización de un gobierno en relación a un sector de la sociedad que es el sector más pobre, que ante una situación de inestabilidad social se expresa. No es ese el sector que se está expresando hoy. El sector que se está expresando hoy, en cada fecha patria que puede, es el sector más cómodo de la sociedad. No es el sector pobre de la sociedad el que se expresa, el que sale a protestar, el que está exigiendo. O sea, la foto de representación de la señora arriba de un Audi, con la bandera argentina protestando, la verdad que no es la imagen del conurbano Eduardo Duhalde se está gestando algo. Yo no estoy diciendo que la situación económica en la Argentina, producto de la pandemia, no sea compleja, pero esa asociación conurbano, Duhalde, conflicto, gestando algo, y es un poco o forzada o rara, o quiere asemejar o asociar la protesta de determinados sectores que no son los más pobres a un imaginario que no es justamente el que se está expresando en estos momentos. Al contrario, el sector más pobre o más humilde de la sociedad es el que está siendo más contenido por políticas estatales y movimientos sociales. Sí, y para cerrar esto de los discursos del odio y del aprovechamiento de la dirigencia política en los medios, me quiero quedar con lo de Guillermo Moreno. Digo que él también está, no sé si sin querer o queriendo, yo me atrevo a lo segundo, a buscar una pelea dentro del gobierno perjudicando a alguien con quien está enfrentado, que es Cristina Fernández de Kirchner, en pos de la mejora del gobierno, a su entender, con Alberto Fernández. Lo único que le va a dar resultado es una política económica peronista, pero el presidente sigue en la suya. El marco conceptual del presidente está equivocado y está en un mundo que ya no existe. Y dijo que habrá un divorcio, entre comillas, entre el presidente y la vicepresidenta. En los divorcios normalmente decide la mujer, pero en este caso la lapicera la tiene el hombre. Después hubo una reflexión filosófica acerca del peronismo y los jóvenes ricos, la derecha del peronismo. Esa es una discusión interesante, me parece que hasta se le puede dedicar un bloque entero propio, pero me quiero quedar sobre todo con lo primero, porque él habla de que el año que viene no va a pasar Alberto o no va a pasar Cristina, es como que tienen que pasar por una puerta donde pasa uno solo. Y cómo Moreno aprovecha su figura, digo, negativa en cierto sentido en buena parte de la sociedad para machacar una alianza de gobierno o una fórmula de gobierno que está actualmente gestionando en Argentina. Abrís un capítulo maravilloso en el límite del tema 2. Porque yo soy a mí me parece que Moreno es una persona muy, muy digna de ser escuchada. Lo que pasa que detrás de Moreno hay toda una construcción mediática y una forma de ser que tiene particularmente Guillermo Moreno que a muchos o les causa gracia o les resulta completamente repulsivo. A veces me da la sensación que si a Guillermo Moreno lo leerían sin que les diga quién es Moreno, podrían analizar más críticamente lo que dice, y muchas veces mucho de lo que dice es interesante, algunas otras cosas son más cuestionables y demás, pero hay mucho de la raíz de interpretación del peronismo que tiene él que es válido. ¿Qué sé yo? ¿Viste cuando vas al psicólogo que cuando te estás por ir tirás la bomba? Bueno, sí, eso sí, una cosa así. Te dicen, vos te voy a tener que dar venite la semana que viene, claro. Bueno, ahí está, me parece los invitamos. Claro. El episodio 16 los invitamos a analizar más en profundidad a Guillermo Moreno. Por lo pronto cerramos el tema número 2 de este programa, de esta edición, y pasamos al tema número 3.
al 2021 y más allá. Intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio se reunieron y anunciaron que van a construir para ganarle al kirchnerismo en las próximas elecciones. El intendente de Olavarría se suma a la propuesta. Larreta y su proyección presidencial y el breve anuncio presidencial sobre la pandemia. Está en nuestras manos ver cómo podemos combatir definitivamente al virus. Yo los invito a que sigamos trabajando como hasta ahora. Que no naturalicemos los contagios, que son muchos. ¿Se terminó la tregua? Elecciones. Ya te siento. Es como la bandera de largada, es decir, largamos, y quien ha puesto primera ha sido Jorge Macri, quien está muy claro que tiene intenciones de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ayer emitió un tuit bastante sugerente luego de una reunión con Néstor Grindetti, Diego Valenzuela y Julio Garro, 3 intendentes importantes del territorio bonaerense, hablando de consolidar un proyecto para ganarle en el 2021 y el 2023 al kirchnerismo. Hemos crecido y consolidado un proyecto con identidad provincial que se sostén de un proyecto nacional, de, para y por los bonaerenses. ¿Quién adhirió a este armado? El intendente de Olavarría, Ezequiel Gali. Así va a ser, hay proyecto, hay futuro, y me parece que si lo relacionamos con los mensajes por la extensión de este aislamiento por parte de Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, casi que podríamos decir, largamos, estamos en carrera. Sí, yo creo que es como el hecho simbólico, ¿no? Hasta el momento se venía administrando la pandemia, la gestión de la pandemia de manera mancomunada y, bueno, tapando, digamos, con mucho discurso de no es momento, ¿no? No es momento de las disputas partidarias, no es momento de las disputas electorales, es momento de todos juntos tirar, ¿no? ¿Se acuerdan? Allá hace unos 4 meses atrás, todos somos soldados del presidente, ¿no? Discursos que decís, el país unido, bueno, claramente eso se fue desgastando. Primero lo empezaron a desgastar los sectores opositores que no gobiernan, arrancaron ellos con las protestas y demás, y ahora lo empiezan a desgastar, entre comillas, es parte del ejercicio lógico de la política, o sea, no vamos a renegar de eso, quienes ya están en el ejercicio de gobierno y están parados en la vereda enfrente del gobierno nacional y provincial en el caso de Olavarría también, ¿no? Entonces empiezan ya a ir sugiriendo y mostrar otras cartas, o mostrar las cartas que el año que viene habrá que jugar en el escenario electoral y habrá que confrontar proyectos. O sea que en algún punto es necesario poder mostrar esa distancia. Me parece que lo que hace Jorge Macri y retuitea a Ezequiel Gali, intendente de Olavarría, de decir, sí, vamos a construir un proyecto para ganarle en el 2021 y el 2023. No es menor el hecho que digan al kirchnerismo, ¿no? Ya empiezan a jugarse otra vez el planteo de la polarización con la idea del kirchnerismo. Por otro lado, de Rodríguez Larreta ya se viene hablando de que está intentando construir su proyecto presidencial, ¿no? Esa también es otra discusión, y para mí un hecho a priori, por lo menos simbólico, que es que el mensaje presidencial de extensión de la cuarentena para algunos sectores y con el mantenimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el distanciamiento y demás, duró 6 minutos, fue por redes sociales y solo. Por primera vez no está ni Axel Kicillof, pero sobre todo no está Rodríguez Larreta, ¿no? Alguien que cada 15 días tenía sus 15 minutos de exposición en una casi cadena nacional al lado del presidente de la nación. Bueno, a partir de ahora no. No sé si será solo por esta vez o a partir de ahora ya no van a estar más juntos.
es un símbolo de muchas cosas, pero en términos políticos es para mí también arrancó otra etapa en términos del juego político y esa etapa para mí tiene mucho de tinte electoral. Sí, también hay una nueva estrategia de entender algunas formas de hacer política de cara al futuro, y me quedo con una interesante de Jorge Macri. Hace tiempo se viene mencionando que el proyecto de Jorge Macri es ser intendente de los intendentes, que básicamente es ser gobernador, pero cómo llevarlo un poco más al rol de los intendentes y esta obsesión de los jefes comunales de que terminen terminar en el cargo de gobernador. Si uno analiza los últimos gobernadores de la provincia de Buenos Aires, si mal no recuerdo, creo que hace muchísimos años que no hay un intendente ejerciendo ese cargo, que muchos lo han intentado, eso no cabe duda, pero que ninguno llega. Jorge Macri pareciera hacer otra vez ese trabajo, pero al mismo tiempo se encuentra con María Eugenia Vidal, que no se sabe si va a jugar en Ciudad de Buenos Aires o va a jugar en la provincia. Mismo caso el propio Larreta, que tiene un proyecto presidenciable, pero que puede tener ahí en vista a lo que suceda con la propia Vidal. ¿Qué pasa con Patricia Bullrich? Los armados empiezan a mezclarse, pero al mismo tiempo hay una reforma en la forma de encarar estos proyectos que hacen que sea más atractivo para los que empiezan a adherir. Por ejemplo, me parece que está bastante claro y es visible que Ezequiel Gali se siente cómodo con el intendente de los intendentes que con un gobernador, independientemente de la ideología. Si bien gobernó con Vidal y estuvo alineado al 100%, es cierto que tanto Vidal como Macri le generaron algunos inconvenientes a la hora de gobernar Olavarría. Y bueno, obviamente lo propio le pasa con Kicillof, pero ya es una cuestión ideológica. Sí, ahora me parece que lo que empiezan a demandar los intendentes es una necesidad de alguien que conozca el territorio, que sepa de las necesidades y que los escuche. Creo que ahí es donde arranca esta rueda de creación de proyecto de Jorge Macri. Obviamente que más allá, esto es una estrategia comunicacional electoral. Está claro que lo que quiere Jorge Macri es ser gobernador y ya. Sí, yo disiento un poco con lo que quieren es que los escuchen. Para mí, el decir lo que quieren es que los escuchen es más un discurso de campaña que del juego político en particular. Para mí es un dato importante que Ezequiel Gali, que siempre estuvo al lado de María Eugenia Vidal, hoy se pare fuertemente al lado de Jorge Macri, acompañando el proyecto electoral de él. ¿En qué sentido? ¿Dónde quedó María Eugenia Vidal? Y es casi como un dato, que no está definido si Vidal va a jugar en la capital federal. Ahora, lo que sí está claro es que por lo menos no deja en claro que va a jugar en la provincia. El tiempo apremia y en definitiva o ya quedó claro y todavía nosotros no lo sabemos y entonces por eso Ezequiel Gali se pronuncia en el proyecto de Jorge Macri, o el tiempo apremia y empiezan a elegir. Mientras vos no definas dónde vas a jugar, me voy con los que están definiendo y Jorge Macri está definiendo que va a jugar en la provincia. Es interesante también ver cómo da la sensación de que, a ver si vos estás de acuerdo con esto, si es un poco lógico, pero ¿no pareciera ser que la oposición tiene más figuras para jugar que el oficialismo? En términos electorales. Sí, y no es raro eso, porque se supone que vos tenés, en el oficialismo tenés gestores. ¿Cómo es posible que tenga más figuras la oposición que no tiene gestores que el oficialismo que tiene gestores? Yo creo que hay una cuestión vinculada a la necesidad hoy por hoy de laburar quizás un poco más en silencio que tiene el gobierno, los gobiernos tanto provincial como nacional, y eso hace que las figuras que vos tenés que empezar a resaltar y mostrar no lo hagas. Uno se le viene a la cabeza, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo un tanto extremo, pero que no deja de ser un ejemplo al fin. Lo que pasó con Sergio Berni. Sergio Berni era claramente un ejemplo de un posicionamiento para un posible, por ejemplo, a mí se me ocurre diputado nacional, un candidato a diputado nacional, quizás no encabezando la lista, pero sí integrándola en un lugar donde pueda ingresar. Ese trabajo de visibilidad me parece que no lo está haciendo el gobierno, los gobiernos, por una cuestión vinculada estrictamente a la pandemia. Hoy, Juntos por el Cambio, ya
casi todos, salvo Horacio Rodríguez Larreta, que ha aprovechado la oportunidad que le ha dado esta visibilidad de las conferencias de prensa al lado del presidente y del gobernador Kicillof. Salvo él, me parece que todos los demás han quedado un poco sueltos y con una imagen de conocimiento importante. Sobre todo se me ocurre Patricia Bullrich, que ha sido una de las protagonistas, para bien o para mal, de la gestión de Macri. Vidal, que además tiene el mote de ser la primera gobernadora mujer en la historia de la provincia de Buenos Aires y que, vamos a ponerlo todo entre comillas, a partir de ahora, la historia la recordará como una de las víctimas de Macri. Primero porque no le permitió adelantar las elecciones de la provincia y segundo porque como una especie de herida en toda la intencionalidad de ser reelegido del expresidente Mauricio Macri. Y empezás a nombrar Jorge Macri, un intendente muy conocido de Vicente López. Los empezás a nombrar y aparecen. Tenés exministros, tenés radicales. Es como que todavía tiene, ni que hablar de Carrió. Hay un trabajo de visibilidad que ya lleva mucho tiempo, sostenimiento, y que hoy por hoy no tiene ninguna presión, porque básicamente han quedado fuera de esta administración, casi todos, no todos, pero casi todos, de esta administración de la pandemia, y genera una visibilidad un poco más importante. Un poco algo de eso hablábamos al principio del año, ¿no? Cuando comenzó la administración de la pandemia en el sentido de decir, no está teniendo mucho protagonismo Alberto, él habla, él es el que está al frente, lo cual está bien, es lo que demanda la hora de ver al líder del país al frente de la situación, pero en algún momento hay que exponer otras figuras, porque después va a venir un escenario electoral en el cual vos necesitas que tenga conocimiento popular, que la gente lo pueda reconocer y demás. Yo creo que eso se sigue advirtiendo y tal vez, no es que sea tarde, ¿no? Pero tal vez esto que estamos discutiendo de, hay un quiebre a partir del anuncio presidencial de 5 o 6 minutos solo, sin Larreta, sin Kicillof, sin el resto de los gobernadores, arrancamos a comenzar a ver a otras figuras de la política que empiezan a tener una proyección electoral hacia el año que viene, porque un tiempo prudencial necesitas de exposición, ¿no? Y no sé, uno analiza el gabinete ministerial y vos decís, ¿cuántas candidaturas hay ahí en el gabinete ministerial del gobierno nacional? ¿Qué sé yo? Sí, una de esas, también tenés, obviamente, los diputados que renuevan. Tenés, entre las figuras de los diputados que renuevan está Máximo Kirchner. Y ahí hay toda una cuestión vinculada a Máximo acerca de si va a ser candidato a presidente en 2023. Empiezan a construirse otras cuestiones. Me parece que la característica que va a tener la elección legislativa del año que viene, que la tiene siempre, pero me parece que la va a empezar a tener fuerte a partir de ahora, es la proyección a 2023. Sobre todo porque todavía no sabemos cómo se va a configurar la de 2021, pero prácticamente está asegurado cómo va a ser la de 2023. Con un Alberto Fernández con chances de ser reelegido, con un Mauricio Macri, con una María Eugenia Vidal, con un Horacio Rodríguez Larreta, otras figuras vinculadas al radicalismo, ¿qué va a hacer Emilio Monzó? Empiezo a sumar y hay un montón de dirigentes que están pensando en el largo plazo y no tanto en lo que está sucediendo, en las posibilidades que tienen el año que viene. También hay que ver qué va a ser el rol de Vidal. Si Vidal se presenta como candidata a la legislatura porteña, si va a intentar ser diputada nacional, si desde ahí quiere ser el trampolín para llegar a una presidencial. Bueno, me parece que estamos en un momento muy interesante para empezar a ver, y me parece que hay el último detalle ya para cerrar el episodio que no debemos dejar pasar, es que no sabemos si va a haber paso. Esta semilla que se plantó acerca de que las pasos no se podrían realizar está creciendo, no solo en los sectores opositores, sino también en los sectores oficiales, y eso implica que la elección es una, y van a todo o nada, lo cual el discurso va a ser distinto, las campañas van a ser distintas, y obviamente va a haber todo un proceso que será interesante de seguir. Por último, y enganchado con el bloque anterior, después de los dichos de Duhalde,
acerca de un posible golpe, mostraron, creo que intencionalmente, o comunicaron una reunión que tuvo la Junta, la Dirección Nacional Electoral, ya con las juntas y demás, empezando a organizar las elecciones del 2021. Y un dato muy interesante es que están buscando mayores lugares de votación, ¿sí? Más cantidad de lugares de votación, por si la pandemia un poco sigue ahí, un poco vigente, entonces buscarán el distanciamiento social y que la gente vote con distanciamiento y con medidas sanitarias correspondientes, lo cual implicará que si hay más establecimientos de votación, se necesitarán más fiscales, se necesitará más tiempo para contar votos. Bueno, esto también un poco llega a repensarse las elecciones o es otro sustento para entender las razones por las cuales no habría paso. Así que habrá que seguir de cerca todo este movimiento electoral que empieza a asomarse cual amanecer. Es como el amanecer de la elección. Menos mal que era de la elección, podrías haber dicho otra cosa. Hay una película muy famosa. No. Sí, yo creo que podríamos animarnos a decir, hay que ver qué es lo que pasa en los próximos días, pero tal vez sea el primer fotograma de la película electoral del año que viene. Claro. Vamos a ver quién la dirige. Vamos a ver quién la dirige, sí, y cuánta gente va al cine. Pero quería retomar algo también del bloque anterior, que es lo de Moreno. Yo no digo que lo que dice Moreno podría ser cierto. Para mí, el peronismo está claramente en peligro si ocurre lo que dice Moreno. Por la puerta electoral del año que viene tienen que entrar Alberto y Cristina y Sergio Massa. Metiste uno más. Es que si eso... No te alcanza con una puerta, necesitas una arcada ya. Y sí, bueno, es que justamente, claro, es que si esos actores no ingresan por esa puerta, el peronismo corre riesgo, digamos. Lo que lo sostiene hoy es esa unidad que le da carácter de movimiento en expresión electoral. Si quiebran esa unidad, pierden el carácter de movimiento como expresión electoral, no es que pierden la característica de movimiento desde ya. Pero ese es el reaseguro muy fuerte que tiene el peronismo. Y por el otro lado, la oposición tiene una raigambre de candidaturas, pero ojo, de posicionamientos ideológicos muy contrapuestos, desde las ultras hasta los que amagan con el centro. Les agradecemos a todos los que han llegado hasta este momento. O sea que estuvimos mirando algunas estadísticas y casi el 70% de los que nos escuchan están llegando al final de los episodios, así que... ¡Qué aguante! Ya hasta acá, gracias, y obviamente te invitamos a seguirnos en las redes y además a suscribirte a los mecanismos de suscripción que tenemos junto al newsletter Volver a las Fuentes, que obviamente solo tiramos todo en nuestras redes sociales. Vayan, buscan los links. Mismo caso en YouTube, dejamos el link para hacer su suscripción correspondiente y le agradecemos. Obviamente sumarse, somos 39 suscriptores, eso lo vamos a tratar de actualizar todos los episodios, así que a las 39 personas que decidieron acompañarnos, un abrazo enorme, gigante, y los invitamos a que continúen acompañándonos. Ale, claro, vos decís, lo vamos a decir todos los episodios, imagínate cuando bueno, la vez éramos 39 y ahora somos 37, 32, claro, era como Julián Weich en Expedición Robinson. Claro. Sí. Mirá el ejemplo bueno, de Boots. Justo un ejemplo bueno. Pero bueno, hoy son 5. Hoy somos 39, que es lo más importante. El próximo episodio veremos. Bien, dicho todo lo dicho y agradeciéndoles haber llegado hasta acá, nos despedimos, no sin antes recordarle que hagan lo que hagan en pandemia, ya con algunas actividades liberadas, al aire libre, 10 personas, no hablen de política. Si llegaste hasta acá es porque escuchaste un nuevo episodio de No Hablen de Política. Te escuché, Tatú. Nosotros no somos ninguna rata, amigo. Acordate de seguirnos en Facebook y en Spotify como No Hablen de Política. En Twitter nos encontrás como No Hablen de Poli y en Instagram como Hablen de Política. Sí, ya sé, es un quilombo, pero nadie dijo que hablar de política era fácil. Hasta la semana que viene.